Gran saludo para todos, bienvenidos una vez más a estos encuentros que estamos haciendo los días lunes. Puede ser que varíen alguno de los días, a veces los viernes. Un gran saludo para todos. Y en este tema tan interesante de cómo evitar caer en el sueño de la conciencia. Ustedes saben, como estudiantes de la Gnosis, y ya hemos venido viendo, sobre todo en el tema número 3 del curso básico, que el sueño de la conciencia, o lo que es ese estado de ensoñamiento, de ese aspecto que llamamos esencia, conciencia, es lo que nos lleva a un sinnúmero de problemas en la vida, ¿no? Hablar, por ejemplo, de este tema de cómo evitar caer en el sueño de la conciencia sería lo mismo que decir cómo evitar los problemas en la vida. Y si nosotros le preguntáramos a cualquier persona, si fuéramos a una plaza pública, a un centro comercial, a cualquier calle, y detuviéramos a una persona y le diríamos, ¿tiene usted problemas? Quizás no nos lo va a contar en detalle por desconfianza, pero sí que nos diría, claro que sí, ¿quién no tiene problemas? Nos respondería. ¿O qué dicen ustedes? Todos los tenemos, ¿no? O creemos que son problemas, ¿verdad? Pero claro, la vida no existe sin problemas. Sí. es así, o sea, suceden eventos en ocasiones indeseados, eventos que a veces lo toman uno por sorpresa, circunstancias difíciles, y una persona le podría achacar esto a la mala suerte, al destino, a que le tienen envidia, a que, bueno, cualquier aspecto ajeno a él, y en ocasiones responsabilizando a la vida, a Dios, de todo lo malo que le pasa, vamos a decirlo así. Pero en realidad, fíjense que cuando estudiamos la gnosis juiciosamente nos damos cuenta que el destino está hecho por nuestras buenas o malas obras, que cada quien pues siembra lo que cosecha, y que, como dice el dicho, quien siembra lluvia cosechará tempestades, ¿no? Es exactamente así. Quien siembra, perdonen el ejemplo, eh, papayas, pues va a tener papayas, ¿eh? Quien siembra manzanas, pues va a cosechar manzanas, pero no se ha visto que uno coseche patilla y le salga por ahí un mango, a no ser que la semilla sea transgénica, ¿no? pero, pero cada cosa se corresponde con cada cosa, ¿no? Entonces, la suerte, queridos amigos, no existe. La suerte es una etiqueta para, de una manera facilista, obviar o encubrir algo que a lo cual no le hemos encontrado respuesta, pero que cuando estudiamos los procesos de la conciencia y los procesos del despertar de la conciencia, nos damos cuenta que todo error, todo problema, la enfermedad, el dolor humano obedece al sueño de la conciencia, al sueño de la conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? Si alguien me quiere decir, de pronto ustedes, los que están acá en la videollamada, acá en Holanda, se recuerdan de la definición de conciencia o cómo la podemos nosotros describir. ¿Qué dicen ustedes? La conciencia es la percepción que tenemos de las cosas, ¿no? Y como con la calidad que llegamos a percibirla. Por ejemplo, el tacto, la visión, como ver y sentir realmente, ¿no?
Ok. ¿Qué más hay por ahí? ¿Cómo podemos definir la conciencia? Mm, Si alguien no quiere participar, la conciencia. Porque Lord Byron tiene razón hasta cierto punto en cuanto a la definición que incluso da la ciencia de lo que es la conciencia. Y es la noción, nos enseña la escuela científica, la noción de lo que ves, de lo que sientes, de lo que escuchas, de lo que tocas, es decir, de los 5 sentidos. Pero me gusta algo que dice Lord, y es que la calidad con la que percibes, pero está más allá de los 5 sentidos porque ya tiene que ver con una facultad interna y una capacidad superior que se llama conciencia, que escapa a los 5 sentidos. Los 5 sentidos pueden ser usados por la conciencia cuando la persona tiene 100% de conocimiento, de posesión de sus 5 sentidos, pero en relación a lo que tiene de alma dentro de sí. Me explico. Nosotros sabemos que el alma es algo grande, es un conjunto de valores, de virtudes, de cuerpos internos, de conocimientos, de existencias pasadas, etc. Eso es algo grande. De ella tenemos algo que se llama la esencia, que es una chispa divina. O sea, que del alma y de Dios, que es nuestro Padre, tenemos una fracción que se llama la esencia. Pero escúchese bien, póngale mucha atención. Cualquiera podría decir, no, pues tengo la esencia, ya estoy hecho. Pero resulta ser que si la esencia no se vuelve conciencia o la esencia no tiene ciencia y conocimiento de dónde está, para qué está y con qué objetivo está aquí, para dónde va, es simplemente inocente, totalmente inocente, aunque pura, pero es inocente y a la vez vulnerable, o sea, débil. ¿Alguien quería decir algo por allí? Rosa, ¿querías decir algo? no. Ah, No, ok. estoy escuchando. Vale, vale. ¿Qué quieres con que la esencia es inocente? Muy bien, a eso vamos. Vamos a presentarles acá unas diapositivas, porque la esencia, que viene a ser una chispa divina, acá la estamos simbolizando con esta estrella de 6 puntas. Esa chispa divina viene de Dios, viene del Padre, viene de las estrellas, dice el maestro Samael, del alma. Esa esencia que tiene grandes valores, proporcionalmente o en potencia a virtudes, el amor, cierta comprensión, cierta voluntad, pero no desarrollada totalmente porque si no tendríamos el alma. Como esencia es algo así como un niño inocente. Por ejemplo, vemos acá en pantalla esa mirada de un niñito inocente y puro, así como éramos nosotros cuando estábamos bebecitos. Inocente, Byron, totalmente puros. El ego no se expresa. Pero esa criatura que vemos ahí en pantalla, aunque hermosa, tierna e inocente, es vulnerable. Es susceptible a cualquier tipo de influencia que se pueda presentar y que la pueda dañar. Asimismo es nuestra esencia cuando está sin despertar. Acá vemos un niño en pantalla,
Bueno, los amigos de acá del en vivo por la red social no lo van a ver, pero lo podemos imaginar. Un niño inocente. Pero ese niño inocente, si no crece y si no va desarrollando algo que se llama conciencia, que sería también equivalente a sapiencia, que ya tiene, por ejemplo, no vamos a decir toda persona mayor, porque eso es falso. Nosotros tenemos que aclarar y ser sincero con nosotros mismos y decir que cuando una persona crece físicamente, es decir, adquiere una madurez ya de unos 50, 60, 70, 80 años de vida, no necesariamente es sabio. No necesariamente es sabio, sapiente, comprensivo, buen consejero, no. Nos dicen los maestros que una persona que creció su cuerpo físico y no desarrolló sabiduría se convierte no en un sabio, sino en un resabio. Y me hago entender como una persona resabiada, llena de malas costumbres, llena de rencor, muchas veces resentimiento, pero no sabiduría. Entonces, lastimosamente perdió su vida de forma absurda. Ojo que no nos pase eso a cada uno de nosotros, los que estamos, por ejemplo, viendo acá esta conferencia. ¿Por qué? Porque ese niño que es inocente y puro, que tiene una esencia, y nosotros mismos que la tenemos, necesitamos despertar, y eso se va logrando a través de ciertas prácticas que ya hemos venido estudiando y que vamos a recalcar en el día de hoy, para que con el pasar del tiempo, pero bien vivido intensamente ese tiempo, podamos convertir la inocencia en sapiencia. Y sapiencia también es distinto a sabiduría. Bueno, ahí sí como que parece que se las compliqué más. La sapiencia que es como la conciencia. Bueno, es que fíjese usted que la palabra conciencia y sapiencia hacen alusión a ciencia. ¿Y qué es la ciencia, Rosa? La ciencia son los conceptos que nos ayudan a entender la realidad, la naturaleza, el mundo, la vida, lo que ocurre. Muy bien. Todos los fenómenos que se dan en este mundo, de 3 dimensiones, en este mundo material. Bueno, la ciencia siempre hace alusión a comprobación, a verificación, a experimentación, también a la sabiduría. Y fíjense que tanto la conciencia, o sea, que tiene ciencia, es lo que significa conciencia, también la podemos definir como facultad superior de aprehensión con H, o sea, de capturar conocimiento interior, la verdad de los fenómenos. Pero también podemos nosotros definir la sapiencia como la extracción de la sabiduría que tiene el mal, que tiene el pecado. Una cosa es una persona sabia en el sentido de que, bueno, tiene mucho conocimiento, ha estudiado mucho, libros sagrados, conoce frases célebres de los grandes maestros, la aplica de alguna manera en su vida, esos consejos, esos preceptos. Pero si ese sabio tampoco desarrolla la sapiencia, no despierta conciencia. ¿Por qué? Porque la sapiencia ya viene a ser el hecho del conocimiento del bien, del mal y la diferencia entre ellos dos. Es decir, como un maestro dijo, ni lo engañan abajo y mucho menos arriba, y ni pensar en esta región del medio, que es el mundo físico donde nos encontramos.
Una persona con sapiencia percibe el peligro. Una persona con sapiencia o conciencia despierta percibe cuándo lo van a engañar, cuándo puede ser víctima de un mal negocio, cuándo su vida corre peligro o la de las personas que lo rodean, cuándo debe actuar y cuándo se debe abstener de hacer o no hacer cualquier cosa. Por eso vuelvo y digo, es una facultad superior de aprehensión de conocimiento que nos lleva a poder tener una comprensión absoluta de las cosas, pero obviamente también existen niveles de conciencia, niveles de sapiencia, y es lo que la gnosis pretende que nosotros tengamos. Porque hay que entender que el bien y el mal son dos lados de la moneda. No vamos a decir dos caras de la moneda porque ¿cuántas caras tiene una moneda? John. Dos. No, señor, tiene una, porque la otra es el sello. ¿Verdad? Ah, Una pregunta un poquito capciosa, ¿no? Claro, porque la cara y el sello de lo que estamos hablando es el bien y el mal de la existencia. Mire, cuando nosotros y esa es una de las causas del sueño, nos identificamos, es una de las causas del sueño, ya lo vamos a explicar, con el mal, es decir, nos degeneramos, caemos en vicios, malas costumbres, un mal comportamiento y rechazamos el bien, porque nos identificamos con uno de los lados de la moneda. Y cuando nos identificamos con el bien, fácil es, como muchos están en la religión, decir, ¡ah, cuán degenerada está la humanidad! Y se creen santos. Que resulta ser que con todos los yoes y las cabezas de legión en su aspecto psicológico. ¡Ah, esa persona es malvada! Esa persona tal, esa persona cual. Pero se olvida que fue igual o peor. O que todavía lo es psicológicamente. O sea, el bien y el mal son simplemente dos aspectos que si no lo sabemos nosotros comprender, nos llevan a la inconsciencia. Nosotros tenemos que estar en la conciencia, o sea, en el medio. A ver, John, díganos. sí, porque eso mismo yo me cuestiono a veces, porque uno dice, bueno, el bien y el mal, ¿no? Pero a ver, que sin, por ejemplo, por poner un orden, un ejemplo, sin el desorden no se podría apreciar el orden. Entonces, el orden es tan necesario como el desorden, ¿no? Hasta que la persona trasciende los opuestos del bien y del mal, de lo positivo, de lo negativo. Me explico, John Byron. Muy cierto. No podemos apreciar la luz si no sabemos qué es la oscuridad. Y viceversa. No podemos apreciar la abundancia y las comodidades si no hemos pasado por grandes necesidades y carencias. ¿Ve? Entonces, para el caminante, exactamente, John, para el caminante del sendero de la vida, del despertar de la conciencia, el bien y el mal son simplemente dos aspectos de la existencia, de la moneda. Y ambos son complementarios. Más, hago la gran aclaración, ¿no? No significa que nosotros vamos a ser grises, haciendo cosas blancas y cosas negras, o sea, buenas acciones muy buenas, pero al mismo tiempo muy malas acciones. No, porque eso sería simplemente un tibio. Y como dicen las Sagradas Escrituras, de hecho el Cristo lo dice, os prefiero fríos o calientes, porque tibios os vomitaré de mi boca, unas palabras muy fuertes, refiriéndose a una persona que no se ha definido en lo absoluto.
O sea, como dicen por ahí, el que peca y reza, empata. Pero eso no va con una persona que va por el camino del despertar. Pero sí la comprensión de lo bueno, de lo malo, y ver todo lo que uno ha vivido como algo necesario en su aprendizaje de vida, sin rechazarlo, sin negarlo, sin evadirlo, ¿no? ¿Para qué lo vamos a evadir? Si hemos sido tal o cual cosa. Gracias a eso, si reflexionamos y si despertamos, convertimos, por ejemplo, lo que bien das a entender tú, la crueldad en amor. Podemos convertir la degeneración sexual en castidad. Podemos convertir y transformar la falta de perdón en caridad, en compasión, etcétera. Pero eso es producto de un trabajo en el despertar de la conciencia. Entonces, sí se comprende, John, ¿verdad? O sea, creo que está claro ese aspecto, ¿no? Necesitamos trascender los opuestos e ir por el camino del medio, que es lo que Lao Tse, aquel discípulo de Confucio, también un gran maestro del taoísmo, hace miles de años dijo, que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Y si analizamos ese símbolo del yin y del yang, tiene un camino del medio que es por el cual nosotros tenemos que ir. Más allá del bien, más allá del mal, está eso que se llama la luz. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que se está entendiendo, McLean, Rosa, amigos que me escuchan. Vamos comprendiendo. Si Sí, tienen preguntas, comentarios. ¿Se entiende, verdad? sí, queda claro para mí. Bueno, sí, lo entiendo. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, retomando. Vamos a convertir esa esencia simbolizada en este niño inocente y puro en un maestro, en un ser sapiente, en un ser consciente. Para ello necesitamos saber cuáles son las causas que nos llevan a dormir la conciencia o a que ella esté en ese estado de sueño. Y uno de esos procesos, la puerta de entrada para que ella se duerma, es la identificación. La identificación. Es muy importante lo que vamos a decir, y créanme que esto ni es solamente de primera cámara o de conferencias públicas, sino de todos los niveles, no solamente que tiene la escuela gnóstica, sino el trabajo de una persona. Y me refiero a que lastimosamente desgastamos grandes torrenciales de energía física, emocional, psíquica, energía de la conciencia, de una manera absurda, de una manera muy tonta, cuando nos identificamos con cualquier cosa en la vida. Mire, esa persona que vemos acá en pantalla, que está gritando, que está, bueno, está fuera de sus casillas, es una persona que cayó en eso, a eso se le llama ya fascinación, porque después de la identificación ya viene la fascinación y por ende el sueño de la conciencia. Pero esa persona empezó identificándose. Me explico. Esa persona que vemos ahí totalmente irascible, explotando de una manera vehemente, de pronto se identificó cuando le dijeron, vea, es que usted es un bueno para nada. Es que usted es un tonto. Es que no, sabe que usted no tiene la razón. Alguien le dice. Y el maestro Samael nos dice, el problema no está en tener o no tener la razón, porque es que la razón es del ego.
La verdad es otra cosa. Entonces le preguntan al maestro Samael, creo que esto aparece en un libro, incluso lo menciona por ahí en un audio. Él dice, yo digo lo que tengo que decir. Y si a esa persona con la que estoy hablando no le parece, pues es su decisión. He dicho lo que tengo que decir y eso es todo. Y eso es todo. ¿Ve? Pero la discusión, porque claro, después de ese confrontamiento se identifica la persona, viene la discusión y por ende vienen los gritos, las peleas y a veces hasta se quitan la vida. ¿Se comprende, amigos? ¿Ve? O sea, se pudo haber evitado la muerte, se pudo haber evitado esa discusión, perder el empleo, perder el matrimonio, bueno, un derrame cerebral, porque ustedes saben que una persona se identifica y emocionalmente está tan tocado con una situación que hasta le da un paro cardíaco, le da un derrame cerebral. ¿O no es así? ¿Han escuchado esos casos? Que a fulano le dio un derrame cerebral porque estaba discutiendo con la esposa, con el esposo, con el amigo, con el vecino. ¿Mm? Que el vecino, que porque el vecino tiene que sacar la basura antes de tiempo, ya eso es un problema para nosotros. Y de esa manera, identificándonos con cualquier cosa en la vida, pues es imposible despertar, porque la energía que nos hubiera servido para despertar en ese instante, ahorrando la energía, y decirnos en ese momento, pero es que ¿para qué yo voy a reaccionar? O sea, ¿qué sentido tiene que yo explote de esta manera? ¿Voy a solucionar algo? No. Entonces, ¿para qué lo hago? ¿O lo voy a hacer? Esa energía nos hubiese servido para despertar conciencia en el mundo físico y en el mundo astral, en ese caso en la noche. Una persona dice, ay, pero ¿por qué será que yo no despierto un cuerpo astral? Ajá, pero ¿por qué será que usted siempre se la pasa insultando, reaccionando durante el día? Pues eso es lo que uno se tiene que preguntar. Porque no podemos pensar en el despertar de una conciencia ya en el mundo astral cuando la conciencia acá está profundamente dormida. Está roncando acá en el mundo físico. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que, cada uno de nosotros, irnos concientizando precisamente de que no nos vamos a permitir, amigos, y yo les hago la invitación, me hago la invitación a mí mismo, de no identificarnos con los distintos eventos, palabras, situaciones, circunstancias, eso que llamamos problemas en la vida, porque es el peor error que uno puede cometer. Bueno, tenemos otro caso acá. ¿Qué tenemos acá en pantalla? Bueno, los amigos de acá no están viendo, pero ¿por qué creen que se sucedió esto? A ver, Rosa. Impaciencia, querer llegar primero el uno del otro, no cuidarse. Pueden ser miles causas. Por eso sucedió, ¿no? Es decir, la prisa, etcétera, de querer ser el primero, descuido, pueden ser miles cosas. Por eso sucedió el accidente. Un accidente de tráfico. Sí. Bueno, muy bien, Rosa. De pronto esa chica quería llegar rápido a su trabajo y analicemos. Vamos a armar acá una secuencia que puede ser, ¿eh? ¿Por qué esa señora iba tan rápido y se estrelló? Y ahora le toca pagar, si no le cubre el seguro, le toca pagar miles de euros, dólares o lo que sea. Porque de pronto se identificó Con el problema, sí. no solamente con el que iba adelante y no la dejaba pasar. De pronto se identificó con el yo de la pereza allá en la cama a las 6 de la mañana que se tenía que levantar. Y entonces dijo, no, 5 minuticos. ¿Verdad, Rosa? Y se le volvieron 2 horas. Así es.
Y No, entonces, o digamos también puede ser, ¿verdad? Se identificó con la necesidad urgente de tener que llegar a algún lado, independientemente de si es su culpa o no, ¿verdad? Se identificó con la prisa y lo antepuso a su seguridad y a la seguridad del otro. ahí está. O de pronto quien con quien se estrelló, le retó una carrera o que podía manejar más rápido que esa persona. O de pronto le insultó y al no dejarse, viene el accidente. O sea, pueden haber miles de causas para eso, pero concluimos siempre en que, por ejemplo, en este caso, la causa de este accidente de tránsito viene a ser una identificación, cualquiera que sea. Sí, sí, sí está claro, ¿no? O sea, el hecho de uno identificarse es abrirle la puerta a una gran cantidad de yoes que tenemos en nuestro interior para que en ese momento se expresen y hagan con nosotros lo que quieran. Y ya cuando venimos a despertar de ese sueño decimos, pero es que yo qué he hecho. Es que mira, ahora me toca pagar el vehículo propio, me toca pagar el del otro, perdí el trabajo, perdí y ahora con qué voy a pagar. Lord Byron iba a decir algo. Pues básicamente la identificarse es como caer en alguno de los 7 pecados capitales, por así decirlo, ¿no? Muy bien, Lord Byron. ¿Por qué? Porque interesantísimo lo que él plantea. Uno piensa que se identifica es con el que va manejando y que le quiere hacer la contra, con el insultador, con el jefe, con quien sea. Y resulta ser que uno en realidad se está identificando con sus propios yoes. Porque si esa persona quiere competir con uno, es porque la persona que cae en ese sueño se identificó con su orgullo. No, ¿y por qué yo me voy a dejar? Y es que ¿por qué me tengo que dejar ultrajar? ¿Y por qué me tienen que por debajear? Se identificó tontamente con su propio orgullo y empezó a actuar de una manera egoica. Entonces podemos concluir, y así podemos dar miles de ejemplos, ¿verdad? Que lo que dice acá John es cierto. Nosotros nos identificamos y caemos en esa identificación con cualquiera de los yoes psicológicos. De los yoes psicológicos. Y ahí viene nuestra perdición. ¿Por qué? Porque empezamos a ser títeres y marionetas del yo. O sea, no podemos hablar de cómo evitar caer en el sueño de la conciencia y no hablar del trabajo psicológico. Es decir, necesitamos el descubrimiento, necesitamos la comprensión y la eliminación, por supuesto, de esos yoes psicológicos. Bueno, continuamos. ¿A quiénes tenemos acá? ¿Por qué creen que están discutiendo? A ver, ¿Quién tiene razón? vamos a preguntarle a McLean. Tú tienes la culpa, le dan culpa al otro. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene razón? Sí. ¿Quién tiene la razón? Ahí está. ¿Y a dónde conduce esto, McLean? ¿A dónde nos lleva esa discusión? A la ira. A la ira, ¿verdad? ¿Y qué puede ocasionar la ira? Nuestro yo, el ego. Ya, y Rosa, ¿qué consecuencias puede ocasionar esa discusión que ellos están teniendo ahí? Bueno, hubo un problema mucho mayor, es decir, ya que escale y se vuelva sin reconciliación, una separación. Ahí, pues, si son novios, si son pareja, ya consecuencias tal vez más allá en la relación. Ese tipo de cosas, ¿no? Y enemistarse o separarse totalmente.
Claro, Sí, y no llevar a buen término el trabajo o digamos el objetivo de la discusión. ajá. ¿Y por qué será que las parejas discuten? Eh, por anteponer los egos al amor, es decir, pienso que siempre se da una discusión cuando hay desacuerdo, cuando hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, y la discusión es guiada por los egos. Sin Ujú. embargo, cuando la discusión es guiada por el amor, los egos se aquietan y la solución aparece. Exacto, porque en vez de discusión ahí sería un diálogo, ¿no? Así es. Ahí va. Diálogo. O sea, logo es el Cristo Sol y el día claridad. La claridad que da el sol, el amor, precisamente, Rosa, como tú bien decías. Y ya se vuelve un diálogo. Pero claro, desde que nos identifiquemos allí, y fíjese, Rosa, dígame usted como mujer de experiencia también y los que tienen experiencia en relaciones interpersonales, si a veces los seres humanos con la pareja no discutimos es por tonterías, Sí, por sí. detalles, ¿sí o no? ¿O no es así? Exactamente, exactamente. Es decir, se hace de una pulga un camello. ¿Ah? O sea, y claro, eso también puede ser producto de que se viene sumando y sumando y sumando una gran cantidad de cosas del pasado, ¿no? Y dicen que los casados con el tiempo se vuelven en ocasiones antropólogos. Rosa, ¿sabía usted eso? No, yo pienso que los casados seguramente todos, no solo antropólogos. Oiga, se vuelven antropólogos porque de repente empiezan a escarbar por allá y sacan los recuerdos más recónditos y, mejor dicho, las cosas más remotas del pasado. Sí, Pero historiadores de todo tipo. historiadores y de cuánta cosa. Absurdo. No debería ser así. ¿Por qué? Porque están creando su propio fracaso. Porque un hombre es lo que es de acuerdo a la armonía que tenga en su hogar. Y también me refiero a la mujer, ¿verdad? Entonces, si insistimos ahí tontamente en dañar lo que nos unió y la armonía que debe reinar en un hogar por tonterías y nos identificamos que comió, no es que yo tengo la razón. No importa, no importa que la tenga o no la tenga. Si la esposa está enojada, cálmese y dialogue con ella cuando sea el momento. Porque hay que hablar, pero en diálogo, si es que amerita, y si no, pues la persona se queda callado. Y la esposa también, si ve al esposo iracundo, tranquila, no se identifique. ¿Para qué va a echar a perder su relación, su armonía, su paz interior? Y a veces eso se da comiendo, degustando los alimentos, y ahí vienen muchas de las enfermedades, como estamos viendo acá en pantalla. ¿Por qué una persona se enferma? Bueno, está bien por distintos motivos, hay agentes externos, hay virus, bacterias, enfermedades congénitas, hereditarias, lo que usted quiera. Pero muchas veces no es lo que entra a la boca del hombre, es lo que sale de ella. O sea, nuestros estados emocionales, por identificarnos, por ejemplo, durante la comida, peleando. Ustedes saben que, bueno, nosotros trabajamos en el sector de la salud, ¿no? Y un día me llama un paciente, hace muchos años, y me dice, a mi esposa la tuvimos que llevar de urgencias al hospital, me dice, porque casi que se le revienta la vesícula. Cuando la vesícula biliar, que es un auxiliar, o la mano derecha del hígado, la que se encarga de sintetizar lo que son las grasas a través de la bilis, que es un líquido amargo, ¿no? O lo que se llama comúnmente como la hiel. Cuando una persona le da mucha ira, el hígado y la vesícula se congestionan y cuando la vesícula explota,
ese líquido que debería microsintetizar las grasas es un tóxico que se escapa para todo el cuerpo. Total, un caos, porque lo intoxica totalmente. Y la persona puede llegar a morir. Y entonces le pregunto yo, ¿y qué fue lo que pasó? Y me dice, es que se puso a discutir conmigo en la hora del almuerzo. ¿Mm? Entonces, esto nos lleva a la reflexión de lo que estamos diciendo. Mire, por una discusión, es más, hombre, si quiere discutir con él y no se va a poder aguantar, pero no lo haga en la comida. O sea, peor hacerlo en la comida. Ojalá que no lo hiciera nunca. Pero sobre todo en la comida, cuando uno está ingiriendo sus alimentos, ¿para qué prende la televisión? ¿Para qué prende las noticias o el celular ahí cuando están matando, acribillando a los demás? ¿Ah? Esos regueros de sangre por ahí, violencia y bombas y... ¿Para qué? Y en la hora de la comida. Entonces, digamos que no nos ayudamos a un buen vivir. No sé si me hago entender, compañeros. ¿Se comprende lo que estamos diciendo? Sí, claro. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, claro. Claro, tiene sentido. ¿Verdad? Y ahí podemos decir que es cuando vivimos en conciencia que podemos evitar ese tipo de cosas, ¿no? Estar consciente en el aquí y el ahora, lo que está ocurriendo y sentir que en vez de discutir voy a esperar que se calme y vamos a hablar. ¿No? Entonces, y eso es parte de vivir en conciencia. Quien más gana es la persona que se domina a sí mismo. No es fuerte aquel que explota. Fuerte es el que se domina a sí mismo. Y ese es el cambio ahí de chip, de concepción que nosotros deberíamos hacer, porque aparentemente para el mundo fuerte es aquel que explota. No, ese es un débil, porque no logró controlarse a sí mismo. Después de que la persona aprende a callar, ya va a pasar a hacer un curso de aprender a hablar, cuando toque hablar, y callar cuando se tenga que callar. Y aprende a dominar lo que es el verbo. Pero una persona que no ha pasado por una educación de la conciencia, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel de sus centros y hasta de sus sentidos, porque es la conciencia la que debe ir manejando, supervisando, equilibrando todos estos aspectos que estamos diciendo. Entonces la persona ya va ingresando en unos estados de despertar y su vida le va cambiando, su vida se va transformando. Esto es una disciplina, esto es una constante. Bueno, entonces, queridos amigos, ¿qué podemos hacer para solucionar esta situación? Porque bueno, algunos dirán, este hombre vino acá a hablarme del mal, pero y no me da la cura. Bueno, vamos a dar la cura para esto. ¿Qué podemos hacer? Lo más importante es recordarnos de esa esencia, de esa conciencia. Porque cuando una persona se identifica, escúchenme muy bien, es porque se olvidó totalmente de sí mismo. Y miren lo que estoy haciendo yo, de esta manera, de sí mismo. Mire para dónde me estoy señalando. ¿Ah? Estoy seguro que si yo les pregunto, refiéranse a ustedes mismos, se van a señalar a este mismo punto. Bueno, tu esencia, que se puede convertir en conciencia cuando te recuerdas de sí, está acá. Entonces nosotros necesitamos recordarnos a sí mismos, o sea, de nuestra propia esencia, que cuando lo hacemos se convirtió ya en conciencia. Sentirse a sí mismo. Ahí en el templo corazón, nos dicen los maestros, en el corazón. Y cuando logramos recordarnos de nosotros mismos, vamos a pasar, esta es una clave, recuerdo decir,
a la siguiente clave que también nos enseña Maestro Samael, la clave sol, sujeto, objeto y lugar. Pero no pretender que es que voy a estar en clave sol si ni siquiera estoy en recuerdo de sí. Entonces, me recuerdo de mí mismo, eso en un instante. Vamos a ser prácticos, suponiendo, llegué a mi trabajo y hay un caos. Me dicen, me hacen, el jefe, los compañeros, bueno, todo atenta con llevarme a la identificación. En ese momento respire profundo y siéntase ahí en el corazón. No importa que lo estén bombardeando por todas partes o los pensamientos. Respire profundo y siéntase en el corazón. Hágalo, inténtelo, compruébelo. Se sintió en el corazón. Bueno, ya una vez se recordó de sí mismo, o sea, de que es la esencia, la conciencia, no es ni ese nombre, ni ese apellido, ni el empleado, ni el jefe, no, ni el personaje que todo el mundo conoce en la existencia, no, ni este cuerpo físico. Usted es conciencia. Ya ahí, sujeto, ¿qué estoy pensando? Objeto, sujeto, ¿quién soy? Sujeto, ¿quién soy? Claro, como ya se está sintiendo, es la esencia, la conciencia. Objeto, ¿qué estoy pensando? ¿O qué estoy haciendo? Entonces ya eso es un proceso de observación y autoobservación. Bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? Autoobservación. Mira su mente sin pensar, ¿no? Observa lo que está pensando. Si es positivo, si es negativo, lo ubica en su lugar. Observarlo. Y si está pensando en hacer algo que no corresponde, lanzarle un golpe a alguien, un insulto, cometer un error, pues no lo hace. Por ese objeto que ya está en ese momento percibiendo. ¿Y dónde estoy? Ya es un proceso hacia el exterior. Podemos decir que sujeto es recordarse de sí mismo, la esencia. Objeto, un proceso de autoobservación. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Voy a mi interior. Pero quien va a ver ese interior de la persona es la esencia. O sea, usted en realidad. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues obviamente es el espacio físico. Ya es un proceso de observación. Entonces, por eso el maestro Samael nos da la clave sol, porque en la clave sol, que tiene 3 aspectos, se combina sujeto, el recuerdo de sí, objeto, la autoobservación, lugar, la observación. Y recuerdo de sí, autoobservación y observación son 3 claves fundamentales para toda persona que quiere despertar conciencia. De lo contrario, imposible. ¿Ve? Entonces, podemos sintetizar el proceso del despertar en integrarse con el sol. Pero me estoy refiriendo a esos 3 aspectos de una clave que lo llevan a la persona a activar su propia conciencia, a aplicar 3 claves mismas dentro de la clave sol, que vuelvo a repetir, son el recuerdo de sí, la autoobservación y la observación. Quien haga eso, despertó. De lo contrario, seguirá siempre uno en sueño. ¿Ve? Porque lo están insultando a la persona. Y si la persona no hace por recordarse de sí mismo, ya se identificó con el yo del orgullo y terminó insultando. Si le ofrecen una copa de vino y se olvidó de sí mismo,
terminó emborrachándose. Si una persona del sexo opuesto vino y le hizo cambio de luces, como se dice por ahí, ¿no? O de pronto le coqueteó o le insinuó algo y se identificó con la lujuria, ya termina fornicando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todo partió de qué? De que no estuvo en clave sol, porque tampoco estuvo en recuerdo de sí. Vamos entendiendo, amigos, la importancia de nosotros aplicar estas claves que estamos dando, porque de lo contrario, pues, imagínense, uno estaría... ¿Y qué sería lo contrario al sol? ¿Qué pasa cuando el sol no está? Oscuro. Como dormido toda la tarde. Y Es que esa, la lógica, como dice MacLean, ¿qué pasa cuando el sol no está? Todo queda Oscuro. en oscuridad. Exacto. O sea, ¿qué nos conviene? ¿Estar en claridad o en oscuridad para ver? Si lo que queremos es ver, ¿qué nos conviene más? El sol. Claro, la noche se hizo para dormir, dicen, ¿no? Ujú. Y en ese sentido de la oscuridad, para dormir la conciencia. Otra cosa es el descanso del cuerpo. Pero ¿cómo será de terrible esto que un ser despierto en su conciencia, el cuerpo duerme, pero él no está dormido? ¿Me entendieron esa? No. Bueno, John, un maestro, el cuerpo lo tiene durmiendo, o sea, descansando el cuerpo, pero resulta ser que él está en una intensa actividad de la conciencia, está despierto en el mundo astral, por ejemplo. O sea que cuando duerme, porque si se despierta y es un maestro y está consciente, ¿qué va a hacer durante el día? Estar despierto. Y si vive despierto en la noche y en el día, entonces ¿cuándo duerme? Me refiero a la conciencia, jamás. Por eso es que le llaman los grandes iluminados, porque todo el tiempo están es con el sol. ¿Ve? ¿Ve qué bonito? Entonces, claro, el despertar de la conciencia tiene ciertos grados, ciertos procesos, y bueno, no importa que en el interín, o sea, mientras vamos haciendo el trabajo, haya momentos de claridad, haya momentos de oscuridad, haya momentos en que estamos lúcidos física e internamente y momentos en que la conciencia se durmió. Pero por eso hay que seguir trabajando en los agregados psicológicos, en la meditación, en la vocalización, pero fundamentalmente en la clave sol, que es de pronto lo que más queremos hacer énfasis en este tema. Y ya llegará el momento en que estará más prolongadamente despierto en el día. Mire, hay momentos en que ya la persona de pronto ella misma se da cuenta que hay momentos en que ya no cae en el sueño. Y hasta se asombra y dice, pero es que lo que antes me identificaba tanto, ya no. A lo que yo tanto antes le daba importancia, pues ya no. Ya comprendo más la cuestión. Ya comprendo más mi vida. El propósito de mi vida. Y eso es despertar conciencia. Y eso es gradual. A veces no debería ser, pero a veces ni la persona misma se da cuenta. Y viene el esposo, la esposa y le dice, oye, pero tú cómo has cambiado. Tú antes reaccionabas de tal manera, ahora ya no. Y de pronto la persona, fíjese que también es un peligro, no se da cuenta que está despertando ciertas virtudes. Falta más intensidad en el trabajo del despertar. Pero los demás sí lo notan.
¿Ve? Más lo cumbre sería que uno se dé cuenta, no para pantallar ante nadie, porque es que eso no es así, eso es un yo queriendo ahí despertar o dándoselas de despierto. Pero nosotros lo que queremos hacer un trabajo de agrado a nuestra propia conciencia, a nuestro propio ser, que es lo más importante. Y la vida, pues a uno se le va simplificando y va dejando de tener tantos problemas y circunstancias difíciles. Vendrán otras, pero que ya no sean las mismas. ¿Qué dicen, compañeros, ya finalmente? Porque ya nos agarró el tiempo, ya llevamos un poquito más de una hora. ¿Qué dicen ustedes? Queda muy claro que adquirir conciencia es estar permanente, en permanente unión con el sí mismo, recordar al sí mismo y estar en la clave sol, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, Rosa, muy bien comprendido. Me quedó muy claro que es una disciplina y por mantener todo junto para que tengas más resultados en el despertar también. Y eso es algo de día a día. Exactamente, una disciplina. Muy Sí. bien, muy bien. ¿Quiere decirnos algo, John? Ya para terminar. Que trabajar en el tema. Hay que trabajar, hay que pedalear y pedalear y pedalear, ¿sí o no? Tal cual. Y no cansarse de ello. Bueno, queridos compañeros, muchas gracias por su participación. Ahí vamos a estar en comunicación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y seguiremos pues compartiendo estos temas de la gnosis. Para ustedes, estudiantes de acá de Rotterdam, como decíamos, con Maclen y Rosa, ya está el local. Entonces, apenas tengamos un chancecito, porque hay que sacar muchas cosas y organizar. De hecho, les vamos a pedir por allí la colaboración en algún momento para que, si está en la medida de sus posibilidades, nos echen una mano en la adecuación de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ok. Muy bien. Ahí vamos a estar comunicándonos. Bueno, que pasen feliz descanso, feliz noche. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hasta pronto. Carlos. Bueno. Gracias a todos. Bueno. Bueno, y para todos los amigos que están viendo estos en vivos y todo este material gnóstico, invitarlos a los cursos de la Gnosis de 23 conferencias que se dan en nuestros centros de estudios gnósticos a nivel mundial. Acá hay un enlace, hay como un signo de enlace. Pueden darle clic y ahí los va a redirigir a las sedes que tenemos a nivel mundial, material gnóstico, hay un taller de meditación, biblioteca gnóstica, audiolibros de la gnosis para que cada vez más vayamos teniendo las herramientas precisamente para nuestro despertar. Muchísimas gracias por su participación. Hasta pronto.